Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta semana voy a probar un formato nuevo, que creo que es interesante para informar de cómo van las cosas en biología. Voy a resumiros un artículo científico reciente e importante. De hecho es tan reciente que salió el mes pasado, y parece una de las pocas cosas buenas que nos lleva trayendo 2020 por ahora. Pero primero vamos a empezar por dar un poquito de contexto. El cuerpo humano es un gran lugar para vivir. Somos calentitos, estamos llenos de tubos y recovecos donde uno se puede resguardar de las condiciones ambientales y además estamos básicamente hechos de comida. Nosotros no nos damos cuenta normalmente, pero esto hace que nuestro organismo sea un campo de batalla constante. Millones y millones de bacterias, hongos y otros organismos diminutos están constantemente intentando emprender una nueva y prometedora vida dentro de nuestro organismo. En algunos casos nos da igual o nos importa poco. Nuestro estómago y nuestro intestino, por ejemplo, están llenos de bacterias que son de hecho beneficiosas y nos ayudan a digerir ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. Pero otras veces un organismo puede entrar a vivir en nuestro cuerpo y crear un desastre, reproduciéndose en exceso, quitándonos recursos, dejando nuestro cuerpo lleno de residuos, matando millones de células y dificultando la función de nuestros órganos vitales. Esto es lo que llamamos una infección, y por suerte la gran mayoría de nosotros tiene formas de combatirlas de forma efectiva. El sistema inmune humano es muy complejo y bastante lioso, pero como es necesario para entender la publicación de hoy, os voy a resumir un poco la cosa metiéndome lo menos posible en temas moleculares. El sistema básico se puede resumir en un mecanismo de defensa que consta de dos fases: reconocimiento y eliminación. La primera fase de la respuesta está protagonizada por las células B, a las que llamaremos observadoras, para que quede más claro quiénes son. Una célula, tanto humana como de bacteria, viene a ser una pequeña burbujita de jabón, delimitada por una membrana hecha de grasas. Pero la membrana no le basta a una célula para vivir, porque necesita ser capaz de agarrar cosas de fuera y meterlas dentro, comida por ejemplo, o quizás sacarlas, o ser capaz de reconocer una sustancia tóxica para alejarse de ella. Esto no lo puede hacer la grasa de la membrana, así que las células recurren a proteínas para estas funciones. Estas proteínas flotan en la membrana como si fueran trocitos de corcho en agua, y cada una de ellas tiene una forma distinta y reconocible dependiendo de su función. Así que son como trocitos de corcho flotantes tallados con distintas formas. Así para hacernos una idea. Las células observadoras tienen la membrana completamente cubierta de un tipo especial de proteínas que sirven de sensor, y están especialmente adaptadas para reconocer distintos tipos de proteínas que flotan en la membrana de organismos hostiles. Imaginemos que una bacteria hostil ha conseguido meterse en nuestro cuerpo y ha empezado a multiplicarse. Nuestro cuerpo está lleno de células observadoras, y tarde o temprano una de ellas se tropezará con las bacterias y hará contacto, membrana con membrana. Cuando esto ocurre, algunas de las proteínas sensoras de la observadora reconocen algunas de las proteínas de la superficie de la bacteria y se pegan a ellas, y aquí comienza la fiesta. La observadora detecta que uno de sus sensores se ha pegado a algo, y reacciona fabricando montones de copias de ese sensor específico, solo que en vez de dejarlo pegado a su membrana, los libera al exterior para que floten por ahí. Estos sensores libres se conocen como anticuerpos, y una vez están liberados en el organismo se pegarán a las bacterias invasoras en grandes cantidades. La fase de reconocimiento ha acabado y comienza la de eliminación. Una vez las bacterias están cubiertas de anticuerpos, su destino está sellado. Los propios anticuerpos son armas efectivas. No solo se pegan a las bacterias, sino también los unos a los otros. El resultado es que a veces las inmovilizan en grumos formados por un montón de bacterias y anticuerpos todos pegados. Estos grumos son posteriormente devorados y digeridos por células del sistema inmune. Pero los anticuerpos tienen otra forma más efectiva de actuar, y es avisando a la caballería. El cuerpo humano tiene toda una familia de células asesinas que patrullan constantemente el cuerpo. Al igual que las observadoras, las asesinas tienen sensores, pero son sensores que se pegan a anticuerpos, así que cuando hay bacterias cubiertas de anticuerpos, poco a poco se les empezarán a pegar también células asesinas. Como su nombre indica, estas células tienen la capacidad de matar bacterias de varias formas, aunque una de las más populares es liberando sustancias químicas que destruyen membranas. Así que como vemos, el sistema de defensa del cuerpo es muy efectivo cuando tenemos invasores flotando por ahí como si estuvieran en su casa. Pero la cosa no siempre es tan fácil, y hay invasores más espabilados. Algunas bacterias, algunos parásitos y todos los virus tienen la capacidad de meterse dentro de una célula del cuerpo. Una vez dentro de una célula, las observadoras nunca van a estar en contacto con los invasores, y no podrán avisar a las asesinas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Estamos acaso condenados? Bueno, por suerte para nosotros el cuerpo también tiene un sistema de alarma para estos casos. Esta parte es un poco complicada, pero es necesaria. Intentaré que sea lo más indolora posible y lo superaremos juntos. Habíamos quedado en que las células, esas burbujitas de grasa llenas de cosas complicadas, tenían muchas proteínas flotando en su barrera exterior, en su membrana.
Aunque la célula es muy pequeña, las proteínas lo son todavía más, y en una superficie de membrana caben muchísimas proteínas, cada una con su propia función. Hay un grupo de estas proteínas que tienen la función de presentar informes sobre lo que ocurre dentro de la célula, y que nos pueden revelar si algo fuera de lo normal está ocurriendo o no. Llamaremos a estas proteínas reporteras. ¿Cómo cumplen esta función? Bueno, el interior de la célula es un caldo de proteínas que se están constantemente creando y destruyendo, mientras realizan los procesos que la célula necesita hacer para mantenerse viva y cumplir su papel en el organismo. Las proteínas reporteras recogen periódicamente restos de proteínas del interior de la célula y los pegan a sí mismas, dejándolos expuestos en la superficie de la membrana. Si nos imaginamos que tenemos miles de estas proteínas reporteras, el resultado conjunto es como usar un cazo para recoger una muestra al azar del caldo celular. Esta es información muy útil, y un grupo de células del sistema inmune, a las que podemos llamar por ejemplo inspectoras, la están revisando constantemente. Nos las imaginamos cogiendo la muestra de caldo que le enseñan las proteínas reporteras y dándole un sorbo a ver a qué sabe. Cuando hay un problema dentro de una célula, una infección de bacterias por ejemplo, las bacterias estarán comiendo, dejando residuos, dividiéndose, etc. En el proceso van a estar liberando sus propias proteínas, que en muchos casos serán distintas a las de la célula. Algunas de las proteínas bacterianas serán recogidas por proteínas reporteras y expuestas en el exterior. Cuando llegue una proteína inspectora y le dé un sorbo al caldo, reconocerá instantáneamente que tiene un sabor extraño y que algo malo está pasando dentro de la célula, así que emitirá una señal química que hace que la célula infectada se autodestruya. Como curiosidad, las proteínas reporteras varían mucho de persona a persona, y el conjunto de todas da a las células de cada persona una firma específica que permite que las células inspectoras las reconozcan como propias. Estas diferencias en estas proteínas reporteras de persona a persona son las que provocan que a veces los órganos trasplantados sean rechazados por el organismo del receptor y destruidos. Pero bueno, hasta ahora le hemos puesto a nuestro sistema inmune 2 pruebas que ha superado, pero vamos a ponerle una más difícil. ¿Qué pasa cuando lo que daña el cuerpo son células del propio cuerpo? Un cáncer, un tumor, no es más que un grupo de células de nuestro propio cuerpo que se han salido de control y se reproducen demasiado, causando todo tipo de problemas. Pero siguen siendo células nuestras, así que no tienen nada que un anticuerpo pueda reconocer. Además tienen nuestros mismos genes y no tienen nada raro dentro. Así que sus proteínas reporteras estarán mostrando proteínas que no se diferencian en nada de las de una célula normal. El caldo no sabe raro. Por eso el cáncer es tan difícil de combatir. Es muy difícil desarrollar un tratamiento que pueda distinguir entre células sanas y células cancerosas. Algunos de nuestros métodos actuales ayudan, pero son imperfectos y aunque tienden a matar muchas células cancerosas también matan muchas sanas, y por eso son tan duros para el paciente. Cosas como la quimioterapia, la radioterapia. Si queremos solucionar este problema tenemos que pensar con creatividad, lo cual nos lleva al estudio de hoy. El estudio se publicó el mes pasado, en enero de 2020, en la revista Nature, una revista científica muy leída. Os dejaré un enlace al estudio en la descripción. Está firmado por 19 científicos pertenecientes a 9 centros de investigación de Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca y Australia. Así que no me voy a detener en nombres, pero os hacéis una idea del enorme esfuerzo colaborativo que es esto. No es un loco medio borracho en un garaje. Los científicos protagonistas de este estudio trabajaban con cultivos celulares. Básicamente sacaban células de distintos donantes, les daban comida y las cuidaban con mucho amor para que se multiplicasen en pequeñas bandejitas de plástico. Algunos de estos cultivos eran de células inspectoras, las que revisaban células y destruían las que tenían algo raro, mientras que otros cultivos eran de distintos tipos de células cancerosas. Habían, por ejemplo, células cancerosas de pulmón, de hueso, de ovario, de próstata, etc. Su objetivo era ver si encontraban células inspectoras que pudieran reconocer y destruir algún tipo de células cancerosas. Las células inspectoras no son todas iguales, presentan diferencias dependiendo del individuo del que vengan y de sus genes, claro, pero además el proceso a partir del cual se crean desde sus células madre les proporciona cierta variabilidad extra. Lo que estos científicos estaban haciendo, a grandes rasgos, era un concurso de talento celular. Lo que hacían era cultivar juntas distintas combinaciones de células inspectoras y células cancerosas, y ver si las primeras eran capaces de reconocer y atacar a las segundas. La publicación no se anda con rodeos y pasa directamente a describirnos a la ganadora de este concurso de talentos, así que no sabemos cuántas variedades de células inspectoras probaron antes de dar con la ganadora, pero suponemos que fueron muchas. Pero bueno, el caso es que hubo una ganadora, la variedad MC.7.G5, a la que llamaremos María José o Maripepis para los amigos. Las células de la variedad Maripepis son grandes células, y se vio que eran capaces de reconocer y destruir células cancerosas de muchas variedades, de cáncer de piel, pulmón, ovario, colon, próstata, hueso y médula ósea. Maripepis además reaccionaba a células cancerosas de distintos donantes,
así que no era simplemente que le tuviese manía a un donante específico. ¿Qué era lo que esta célula estaba inspeccionando que le hacía reaccionar entonces? Para averiguarlo, los investigadores usaron el sistema CRISPR-Cas y una saludable dosis de fuerza bruta. Llenaron los cultivos cancerosos de proteína Cas9 y la mezclaron con ARN guía para todos los genes humanos. Como vimos en episodios pasados, una proteína Cas9 se pega a una ARN guía, busca una secuencia que corresponde exactamente a la de su guía y la corta. Si tenemos ARN guía para todos los genes de la célula, ¿significa eso que todos los genes serán cortados? Bueno, no. Eso mataría a las células y no serviría para nada. Lo bueno es que CRISPR no es perfecto, así que solo unos cuantos ARN guía encuentran una proteína Cas9 dentro de cada célula. Y solo algunos de los cortes que hace Cas9 resultan en daño irreparable al gen. Muchas veces la célula arregla el corte y punto. En la práctica esto significa que dentro de cada célula habrá algunos genes que sufran daños y otros que no, dependiendo del azar. Lo bueno es que en un cultivo hay las suficientes células como para que sea bastante probable que un gen específico esté desactivado en al menos una de ellas. Después de hacerles esta perrería a las células cancerosas, las volvieron a cultivar en conjunto con Mari Pepys. Mari Pepys destruyó a la gran mayoría de las células, pero ignoró a unas pocas. Los investigadores examinaron esas células para ver qué genes habían sido desactivados por CRISPR, y encontraron que en todas ellas los genes afectados tenían que ver con una proteína llamada MR1. MR1 es una de las proteínas reporteras que se colocan en la superficie de las células y sacan pequeñas muestras del caldo celular, con el fin de avisar si hay una infección dentro. La sospecha, pues, es que Mari Pepys estaba usando esa proteína reportera para reconocer células cancerosas y matarlas. Efectivamente, si uno pillaba células cancerosas normales, por llamarlas de alguna forma, claro, y las manipulaba con CRISPR o con anticuerpos para desactivar MR1, se volvían inmediatamente invisibles para Mari Pepys. ¿Era entonces MR1 lo que estaba viendo Mari Pepys que le enfadaba tanto? ¿O era algún componente del caldo celular que la proteína reportera les estaba enseñando? Los investigadores intentaron engañar a Mari Pepys. Pillaron células cancerosas y les insertaron una proteína MR1 desactivada. Esta reportera perezosa se pone en la superficie de la célula como las otras, pero no enseña ninguna molécula. Mari Pepys ignoró a las células que tenían esta reportera perezosa. Lo que es más importante, Mari Pepys ignoraba también a células no tumorales cultivadas a partir de distintos órganos. Las ignoraba también si los investigadores tomaban esas células sanas y las llenaban de compuestos tóxicos o las infectaban con bacterias. Mari Pepys en definitiva no era buena en el trabajo normal de célula inspectora, pero tenía un talento increíble para reconocer células cancerosas, y solo células cancerosas. A las sanas las dejaba siempre en paz, o mejor dicho, a las no cancerosas las dejaba siempre en paz. Una célula no cancerosa infectada con bacterias también era ignorada. Mari Pepys pues estaba reconociendo una parte del caldo celular que estaba en las células tumorales y solo en las células tumorales, y que MR1 le estaba mostrando. Este es el gran descubrimiento de este trabajo. Los investigadores a cargo no solo descubrieron una forma de reconocer células cancerosas, sino que encontraron una célula que las mataba selectivamente. ¿Significa esto que se podía usar a Mari Pepys para combatir el cáncer? Para comprobarlo, los investigadores introdujeron células tumorales de médula ósea en ratones, y a algunos de ellos les introdujeron también células Mari Pepys. Los ratones que no habían recibido a Mari Pepys acabaron con su médula ósea llena de tumores, y un mes después estaban todos muertos. Pero los que habían recibido una transfusión de células Mari Pepys tenían muy pocas células tumorales, y no empezaron a morir hasta los 2 meses. Mari Pepys estaba definitivamente ayudando a combatir el cáncer de forma efectiva y en vivo. Esto abre muchísimas posibilidades. Veréis, las células inspectoras como Mari Pepys, que son una variedad de células T o las células asesinas que vimos al principio, hacen su trabajo mediante una proteína de superficie que actúa como un sensor. Es esta proteína la que se activa cuando una célula inspectora encuentra algo raro. Si las células Mari Pepys eran capaces de reconocer células cancerosas, significa que tenían un sensor capaz de reconocer lo que sea que les estaba mostrando MR1. Sabemos también que todas las proteínas, incluido el sensor, están fabricadas según instrucciones escritas en ADN, en los genes. Así que una posibilidad sería copiar el gen con las instrucciones del sensor de Mari Pepys y ponérselo a células inspectoras de un paciente. Eso les transferiría la capacidad de reconocer y matar células cancerosas sin tocar a las sanas. Y como técnicamente serían las células del propio paciente, las otras células del sistema inmune del paciente no las matarían. Y en fin, los investigadores también probaron esto. Este es un estudio muy completo. No en un paciente humano vivo, porque eso requiere estar bien seguros de que el tratamiento funciona bien y es seguro. Pero sí que cultivaron células inspectoras de pacientes de cáncer de piel. Y cultivaron también células tumorales de sus cánceres. Luego tomaron esas células inspectoras y las modificaron genéticamente para que llevasen el sensor Mari Pepys.
Las células que podríamos decir habían recibido la sabiduría de Mary Pepys eran capaces de atacar a las células tumorales y dejaban en paz a las células sanas. Curiosamente, esta modificación genética no la hicieron usando CRISPR, que sería la elección obvia ya que lo estaban usando en otras partes del estudio. En vez de eso usaron un método más tradicional, un virus desactivado. Los virus infectan células inyectándole su material genético para obligar a la célula a replicarlo, y los biólogos han aprendido a aprovechar esto, se puede decir que a domar los virus. En corto, se le quitan al virus las partes del ADN que lo hacen dañino y se le sustituyen por ADN que queramos nosotros. Se ponen virus en el cultivo, los virus hacen lo que hacen naturalmente y el ADN acaba inyectado en muchas de las células del cultivo. Esto funciona, pero tiene algunos problemas. Cuando usamos virus, el ADN nuevo se inserta en cualquier lado y a veces puede quedar mezclado con otros genes y otras partes del ADN, con lo que las instrucciones se deterioran y la proteína que la célula crea a partir de ellas puede ser imperfecta o incluso activamente dañina. Además, con este método el sensor Mary Pepys convive con el sensor de la célula original, con lo que las células son menos efectivas porque ambos sensores están compitiendo entre ellos, por así decirlo, y el sensor que entra en contacto con las células cancerosas no siempre será el adecuado. Pero con el sistema CRISPR esto se va a poder empezar a hacer de forma más sencilla, segura y efectiva. De hecho, ya se demostró que se podía hacer en un estudio del año pasado. Gracias a la precisión del sistema, se puede básicamente cortar el gen del sensor original y en su lugar poner el de Mary Pepys, modificando la célula de forma muchísimo más limpia. Hay que ver todavía si estos resultados se pueden repetir de forma consistente en otros laboratorios, y además todavía pasará tiempo hasta que esto se aplique de forma sistemática a personas. Probablemente haya problemas prácticos y de seguridad, siempre los hay, así que no quiero daros la impresión de que se ha curado el cáncer. Pero si esto se puede desarrollar más, la capacidad de entrenar a células propias del cuerpo para reconocer y atacar tumores de forma selectiva va a ser un arma muy efectiva en la lucha contra una de las enfermedades más dañinas del mundo actual. La tecnología de edición genética usada con responsabilidad, con sentidiño que dicen en mi tierra, hace posible cosas que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero también presenta problemas que parecen sacados de la ciencia ficción. La semana que viene charlaré un poco de mi opinión sobre estas cosas en otra edición de Divagaciones de Tranquis. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado del episodio.